todos muy buenos días. Hoy, Mariel, muy buenos días, buenas noches, la hora que sea en que usted esté escuchando esta programación. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, trayéndoles todos los manjares deliciosos que Dios me da para compartirlo con ustedes, para nuestro espíritu. Y como para mí es un gozo estar aquí, hoy vamos a desarrollar este tema de la mejor manera posible. Y espero que en sus hogares o en el automóvil o donde quiera que usted esté, lo disfrute igual que lo disfrutamos nosotros preparándolos para ustedes. Así es que entonces, antes de empezar la programación, vamos a iniciar con una plegaria elevándole al Señor, que espero que ustedes me acompañen donde quiera que ustedes estén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar en este canal, te damos gracias por permitirnos aprender toda la sabiduría y el entendimiento que viene de lo alto, y asimismo, Señor, te pedimos que lo podamos asimilar de la mejor manera posible. Son palabras nuevas de salvación. En este momento hay que aprender y desaprender, y este es el tema de hoy, que es el reposo del sábado de Dios, porque tenemos que aprender a reposar en el Señor, tenemos que aprender a que Él nos dirija, es Padre eterno, y tenemos que aprender a ser sumisos y obedientes delante de ti, moldear nuestro carácter, y para así poder llegar de la mejor manera posible a adquirir un poquitito tu estatura, tu perfección, y estar un poquitito idóneos para entrar en las alturas de los cielos, porque al final de cuentas la santificación usted nos la da a nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver una historia revivida. Dice: el privilegio de todo creyente es obtener una experiencia individual al aprender y llevar sus preocupaciones y perplejidades al Altísimo. No hay nada más difícil para la humanidad que la toma de decisiones. No hay nada más difícil para todo ser humano que encrucijadas en donde no sabemos ni para dónde agarrar. Y todas esas preocupaciones y todas esas perplejidades nosotros las tenemos que presentar delante del Altísimo. Porque está escrito: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios declara: seré glorificado en mi pueblo, pero debido a la confianza propia manifestada por los hombres al administrar la obra, se ha puesto a Dios a un lado. Por eso les dije, es muy difícil la toma de decisiones, y por lo general uno recurre al Señor hasta el último momento, o uno recurre al Señor inmediatamente, pero cuando las cosas salen no como Dios quiere, no como yo quiero, sino como Dios quiere, entonces ahí me ofusco, pienso que Dios me ha abandonado, que Él no está conmigo, que no me puso atención, que mis oraciones no pasaron del techo, y que yo tengo que asumir mi propio plan para solucionar mi problema. Y eso es administrar mi propia obra. Y no, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser obedientes, porque siempre la solución de nuestros problemas viene de donde uno menos la espera. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque Dios quiere moldear a su pueblo. Él nos quiere moldear como barro que somos. Y para eso tenemos que tener conformidad. Tenemos que tener conformidad. No según mis ideas, sino en la semejanza de Dios. Recordemos que Dios ni piensa ni actúa como nosotros. Él conoce todas las cosas. Él sabe dónde está la mejor solución de mi problema. Él sabe de dónde pueden salir las cosas. Y presionando a las demás personas o haciendo cosas indebidas, no voy a solucionar mi problema, sino que lo voy a empeorar, o en su defecto lo voy a retardar. La solución la voy a retardar. Pero para eso hay que escudriñar las Escrituras,
para que conozcamos el camino y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el maestro, es el líder de su pueblo. Y para los hombres, tomar estas posiciones es un acto de usurpación. Cuando yo llego y cojo el problema en mis propias manos, cuando yo llego y tomo decisiones que no están de acuerdo al plan de Dios, entonces estoy usurpando el lugar de Dios. Entonces, la gente me dice a mí, entonces, ¿qué hago? No tengo que hacer nada. Sí, espérese. Recuerde que en programas anteriores vimos que Dios da órdenes generales, pero que también da órdenes específicas. Entonces tenemos que esperar las órdenes generales y las órdenes específicas de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque si Dios siempre nos permite actuar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Humillar mi corazón delante de Dios. Y si yo humillo mi corazón delante de Dios, Él me enseña a mí cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra dice, si a alguno le falta sabiduría, pidámosla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y si nosotros se la pedimos, no la da. Y es una sabiduría que viene de lo alto, en donde no hay forma de equivocación. Pero si yo voy en pos de mis propias soluciones y de mis propios problemas a solucionarlos yo por mis propios medios, entonces voy a cometer muchas, pero muchas equivocaciones. En los días de Pablo, como lo hemos estado viendo, porque casi el tema principal del reposo del sábado de Dios, hablamos muchísimo de Pablo y hemos estado analizando la trayectoria de Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque este es el apóstol que más idóneo es para que nosotros aprendamos cuáles fueron los errores, las equivocaciones, porque él también se equivocó, al igual que Pedro y al igual que muchos, casi todos de los apóstoles, porque todos somos seres humanos y todos cometemos equivocaciones. Pues en los días de Pablo, estos hombres habían perdido de vista el hecho de que Dios es el maestro del pueblo. Bueno, en los días de Pablo y en la actualidad también, todos hemos perdido el norte y se nos olvida que Él es el maestro del pueblo. Que todo obrero de su causa ha de adquirir una experiencia individual en pos del divino dirigente. Sobre todo con los líderes. Los líderes, al llegar al máximo de su liderazgo, tienen problemas porque ellos creen que todo lo saben, que nadie más los puede enseñar, ni siquiera Dios, pero no es así. Es cuando más debemos someternos a Dios. Al igual que Pablo. ¿Para qué? Para adquirir una experiencia individual del divino dirigente, sin mirar al hombre en procura de dirección. Los obreros deben ser amoldados y moldeados, no de acuerdo con ideas humanas, sino con similitud de lo divino. No debemos dejarnos impresionar por nada ni por nadie. El único que nos debe impresionar es Dios, nada más, en el momento que nosotros lo necesitemos. Pues Dios, como siempre, Él estuvo dispuesto a rectificar los asuntos en los días de Pablo. Si su primer intento fue durante el concilio de Jerusalén, cuando el problema de la ley fue presentado. En este momento los líderes vieron el error de sus caminos y respondieron a la voz del Señor y con el tiempo corrigieron sus prácticas. La tragedia fue que más tarde, como hemos visto en capítulos anteriores sobre este tema, volvieron a sus procedimientos destructivos. Lo vimos con todos los principales
personajes de la palabra de Dios. Que Josué y muchos otros más se corrigieron, pero después volvieron a caer. Yo le decía a mi esposo ayer, nada más imagínese a Cristo en el Sermón del Monte cuando estaba ante 5,000 personas y todos presionándolo para que lo nombraran rey de Israel. ¿Hubiera cedido usted? ¿Hubiera cedido yo? Claro que hubiéramos cedido. Son multitudes que lo presionan. Pues eso le pasa también a los líderes de las iglesias. Ellos sienten presión de todos sus feligreses en dar la palabra que ellos quieren que se les dé, en que no hable de pecado, en que no hable de muchas cosas que me desagradan, porque estoy llena de delitos y pecados, y yo quiero que me hable solamente de gracia, de bondad y de la misericordia de Dios, que sí es cierto, Él es 100% misericordia, pero también es 100% justicia. Volviendo a Pablo y al pueblo que estaba dirigiendo Pablo en ese momento, cuando ellos apostataron de su posición, el Señor con gran amor y misericordia envió el Espíritu para invitarlos una vez más. Tan poderosa fue su acción que fueron conducidos a ver la naturaleza real de sus actividades, pero desafortunadamente no le permitieron al Señor que los guiara a un arrepentimiento genuino y verdadero. Obstinadamente, ¿qué hicieron? Decidieron continuar en sus propios caminos, confirmando para siempre su decisión de reemplazar a Dios. No hay registro en la Biblia de un tercer llamado a ellos y ningún reporte que alguna vez hubieran cambiado sus caminos. Recordemos que el pueblo de Dios había sido esclavo de las costumbres y tradiciones judías. Bueno, también fueron esclavos en Egipto y también fueron esclavos en Babilonia, pero en este momento lo que interesa es que ellos se esclavizaron en las tradiciones judías. Y la obra del Evangelio había sido grandemente estorbada, porque no habían comprendido que la muralla de separación entre los judíos y los gentiles ya había sido derribada con la muerte de Cristo. Ellos siguieron con sus tradiciones, ellos querían seguir aplicando la ley ceremonial, ellos querían que los judíos, que los gentiles se sometieran a todas esas leyes. ¿Pero qué pasó? Ya Cristo las había cumplido una vez y para siempre y no tenían necesidad de seguir matando corderitos, ni palomitos, ni nada de esas cosas. Y ellos lo que querían es imponer a los gentiles continuar con estas ceremonias. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y de sus decisiones, es muy serio. Es muy serio, el problema es serio. Porque si significa que los que son de este modo separados de Él, dejan de ser su pueblo. Si yo me separo de Dios, ya dejo de ser su pueblo, porque Dios nunca nos abandona, nunca. Nosotros somos los que lo abandonamos. Y en el momento que lo abandonamos, dejamos de ser su pueblo. Y cuando esto ocurre, Él llama a otro movimiento para hacer lo que el primero no quiso hacer. Dios nos da a nosotros un trabajo, por decirlo así. Un trabajo. Lo hacemos, perfecto, cumplimos con el Señor, pero si decidimos no hacerlo, Él se lo encomienda a otra persona para que lo haga. Y nosotros, ¿qué nos pasa? Perdemos las bendiciones. Vendemos las bendiciones. Este acto de separación no es una arbitrariedad impuesta por un Dios ofendido, no. Es la consecuencia irremediable de las determinaciones de los hombres de gobernar sobre sus creyentes. Los hombres se apartan a sí mismos de Dios
y nunca Dios de ellos. Recordemos que Dios no, Él no se le impone a nadie. Nosotros tenemos que seguirlo por amor, por convicción. Y que cuando un pastor, un líder, cualquier persona quiere imponer sus pensamientos, sus ideas en nosotros, eso no es de Dios, porque Dios no actúa así. En cambio el enemigo sí. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y en ese momento los líderes de la iglesia, los judíos, estaban tratando de imponerle a los gentiles sus leyes. Y no es así. Ellos se negaron a romper el yugo y el Señor los apartó de la obra y el trabajo le fue dado a otros. La fe, no importa qué poderosa sea, siempre se extinguirá si se mancha con las obras del hombre, porque solamente son las obras de Dios las que pueden hacer que permanezca la fe y nos hacen crecer. Sin fe es imposible para la iglesia cumplir su misión y continuar caminando con el Señor. Sus caminos ya llegan a ser los de Babilonia y finalmente se unirán con las formas ya erigidas del gran anticristo para afligir y destruir al verdadero pueblo. Ok. Recordemos un poquitito. Si yo tengo fe, entonces yo tengo fe en que voy a solucionar un problema, pero no lo voy a solucionar de acuerdo a Dios, sino lo voy a solucionar de acuerdo a mis propios medios. Como les dije anteriormente, sin Dios vamos directamente al fracaso. Y si fracasamos, entonces perdemos la fe. Perdemos la fe en Dios, perdemos la fe en nosotros mismos y perdemos la fe en todo. Y nos amargamos y hacemos un montón de tonterías. Pero, ¿qué es lo que pasa con Satanás? Él es muy sutil. ¿Qué es lo que hace? Que las víctimas de su trabajo no saben que han perdido la fe. Cuando estamos trabajando supuestamente para Dios, pero con un poder compulsorio, creemos que estamos trabajando para Dios, pero no estamos trabajando para Dios, estamos trabajando para Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Una nueva clase de fe reemplaza la fe genuina e iluminada de Dios. Y en vez de creer que Dios tiene todo el poder y la sabiduría para mantener la obra, los hombres confían plenamente que Él acepta y bendice el trabajo y ejecuta mis planes. Tenemos fe en que lo que yo hago, Dios lo aprueba. Y las cosas que estamos haciendo están en contra de Dios. No puede haber bendición. Yo me río porque entonces me dice una señora, no, yo como cerdo, porque yo nada más digo, bendigo estos alimentos y ya están benditos. Lo que Dios llama inmundo no lo puede bendecir. Lo que Dios llama inmundo no puede ser bendito. Así es que entonces ahí perdemos la fe, porque después estamos enfermos, estamos llenos de parásitos intestinales que trae la carne de cerdo y un montón de enfermedades como la toxoplasmosis y otras más, y entonces decimos, ¿qué pasó aquí? Si yo bendije siempre mis alimentos. Entonces perdemos la fe, o nuestra fe que teníamos es reemplazada por otro tipo de fe, que ya no es la fe en Dios, sino es la confianza y fe en mí misma. Cuando Pablo fue arrestado, existía una Babilonia madura en la forma del Imperio Romano. Al mismo tiempo había una Babilonia joven y vigorosa y creciente en la iglesia misma. Ella adoptó muy bien los propósitos de Satanás para permanecer separados y mutuamente adversas hasta que él estuvo listo para unir la una con la otra.
Hagamos un poco de historia. Está la Roma imperial y está la Roma papal. La Roma imperial estaba madura y la Roma papal estaba apenas joven y empezando a florecer y se desarrollaba dentro de la misma iglesia. Eso es muy importante. Vamos a la primera imagen, Daniel 11:30, a ver qué nos dice el Señor. Daniel 11:30. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Él eso es lo que hace. Él se alía con los que abandonan el santo pacto. Y eso está proféticamente predicho por Daniel. El poder de que se habla en esta profecía es el Imperio Romano. La nave de Quitín que vieron contra él fueron las hordas bárbaras que irrumpieron en el imperio, forzando a las legiones a retroceder fuera de los límites del dominio romano a la antigua ciudad con el Tíber. En la caída del poder imperial, Satanás vio la pérdida de una poderosa agencia que él tenía, por la cual estaba prósperamente operando. Él estaba preparado para ello con siglos de anticipación, pues conocía la ley y las profecías. Volvamos un poquito a hacer historia. Recordemos que Roma imperial estaba sumamente desgastada, ya no tenía las mismas energías, habían hecho demasiadas guerras y fueron bajando la guardia. Y vinieron los bárbaros y las invadieron. Ahí terminaba la Roma imperial, pero ya estaba formada la Roma papal. Y entonces el enemigo siempre tiene un plan B, para poder seguir manipulando y manobrando en contra de Dios. Pero en el sistema satánico únicamente hay muerte. Ningún movimiento que el diablo levanta puede permanecer para siempre. Él lo sabe y está listo para reemplazarlo cuando conduce sus fuerzas a la batalla. Él supo siempre todo lo concerniente a los imperios, a Babilonia, a los medopersas, a los griegos y por último llegar a la Roma papal. Entonces él siempre tenía, como se los dije, un plan B. Pero la obra más grande de manipulación demoníaca fue el matrimonio entre el decaído poder de Roma y la vigorosa y apóstata iglesia cristiana. Fue duro eso. Y esto produjo la versión más perdurable que llega hasta la actualidad, cruel y despótica. El papado, que una vez asumió el poder, procedió a confundir a Europa en un estado increíble de degradación y corrupción en los 12 y 13 siglos subsiguientes. Fue increíble. Vamos a la siguiente imagen, Gálatas 4, del 21 al 26. Dice, al 23, perdón. Al 26, es que los divido siempre porque no me caben en una sola imagen. Gálatas 4, del 21 al 23, vamos a leer en primer lugar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Siguiente imagen. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el cual da Dios para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba,
la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Viera cómo me costó entender estos versículos, porque yo decía, pero ¿cómo va a ser Jerusalén? ¿Cómo va a ser? De ahí sí, claro, sí, no, es la iglesia apóstata de la tierra. En cambio, la Jerusalén celestial es la real, la verdadera, la libre. Dice, mas de la sierva se nació según la carne, pero de la libre nació según la promesa. Ok, hay quienes sirven a Dios y otros suponen que lo hacen. Aquí los de la tierra suponemos que lo servimos, pero nos falta demasiado camino que recorrer para conseguir, como se lo dije al principio, un poquitito de perfección. Los primeros lo hacen bajo los procederes del nuevo pacto y los últimos bajo el pacto antiguo. La gente que trabaja para el servicio propio no labora bajo el antiguo ni el nuevo pacto. Hay que tener mucho cuidado con esas actitudes que nosotros tenemos. Por eso el tema es el reposo en el sábado de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a reposar en Él. Los que trabajan bajo los procederes del antiguo pacto están engañados, pues falsifican el servicio del verdadero cristianismo. En ambos casos hay un celo por Dios, un deseo de promover los mejores intereses de la iglesia y disposición para hacer sacrificios considerables para el Señor. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Vamos un poquitito a la historia. Recordemos a Caín y Abel. ¿Los dos estaban creyendo que servían a Dios? Sí. Caín estaba creyendo que la ofrenda que él estaba llevando iba a ser acepta. Sí. ¿Confiaba en Dios? Sí. ¿Creía en Dios? Sí. Pero hizo la ofrenda a su manera, en la manera del hombre. Pero Abel no. Entonces, ¿cuál fue la que fue aceptada? La de Abel. La de Abel. El nuevo pacto. En el nuevo pacto, el creyente comprende cuál es su responsabilidad y lo que Dios ha prometido para él y por medio de él. Por lo tanto, no hace ningún intento por cumplir las promesas de Dios o planear de ninguna manera el trabajo de Dios. Él mira a Dios como el solucionador del problema y el hacedor del plan. Pero bajo el otro pacto, en el cual no hay salvación eterna, el individuo toma el trabajo de cumplir las promesas, él hace los planes para el trabajo y espera que Dios los apruebe y añada su poder. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estoy actuando bajo mis propios planes o estoy actuando bajo los planes de Dios? ¿Cuál es la solución? Pablo declara que Abraham y Sara siguieron en los métodos del antiguo pacto cuando trajeron a Ismael, un niño que de ninguna manera cumplía los propósitos de Dios. Ellos amaban a Dios y a su causa y dejaron su propio país para peregrinar en una tierra extraña. Creyeron en la promesa que el niño nacía de ellos y estaban preparados para hacer cualquier sacrificio ante el Señor. Cada día adoraban a Dios en el sacrificio de la mañana y en la tarde. Abraham era reconocido por las naciones paganas en derredor como el siervo del Dios Altísimo. Eso era Abraham, pero estaba bajo el pacto antiguo. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Asimismo, cuando Dios le dijo que tendría un niño, creyeron en él. Ellos creyeron a pie juntillas, no había duda que él iba a tener un hijo. La fe de Abraham fue renovada cuando Dios le informó que la promesa no había de ser cumplida por medio de
Eliezer de Damasco, sino que él, Abraham, sería personalmente el padre del hijo de la promesa. Y creyó Jehová y se lo contó por justicia. ¿Quién es Eliezer? Eliezer es el criado que él tenía. Y recordemos un poquitito que él iba a pedirle a Eliezer que tuviera un hijo por él. Pero Dios le renueva y le dice, no va a ser a través de nadie, va a ser a través suyo, Abraham, va a ser a través suyo. Pero, ay, cómo somos duros, aún así no entendió. Entonces, era a través del sí, pero entonces ya no era con Sara, sino que iba a ser con Agar. Porque así somos, tergiversamos, entendemos a medias. Y no entendemos bien los planes generales y los planes específicos de Dios. Dios le había dado en ese momento a Abraham un plan general. Vas a tener un hijo. Pero no le dio los planes específicos. Y él en su desesperación empezó a trastabillar y ver de qué manera tenía el hijo. En su manera. Y no esperó los planes específicos. El plan de salvación dependía del nacimiento del niño. Emprendieron la tarea de cumplir la promesa de Dios, inventando un plan por el cual Abraham llegara a ser el padre del hijo. Supuestamente, el motivo que guió a estas personas era irreprochable. Decidieron que otra mujer concibiera el hijo de su esposo. En estos casos, los procederes fueron equivocados para la solución del problema. Cuando Dios nos hace una promesa, es su responsabilidad cumplirla. No es mi responsabilidad cumplirla. La responsabilidad es de Dios, no mía. No debemos inquietarnos si hay una espera prolongada. No debemos separarnos de Dios ni obstaculizar al Señor. No importa qué presión tengamos, los verdaderos hijos de Dios nunca deben permitir que sus decisiones se debiliten y así dar la ventaja al enemigo. Abraham y Sara tomaron en sus manos el manejo de las cosas, entrando en el antiguo pacto en donde el hacedor del plan reemplaza el trabajo en donde tomamos el lugar del hacedor del plan para reemplazar el trabajo de Dios. Por esta causa colocaron en lugar de Jehová, y de este modo edificaron el misterio de iniquidad. Cuando uno toma el plan por nuestras propias manos, estamos reemplazando a Dios, ocupando el lugar de Dios. Y eso fue lo que hizo o quiso hacer el diablo en el cielo. Y ahí le estamos dando pie al misterio de iniquidad. Esto es más difícil decir que hacer. Eso es de fijo. Es más difícil. Esperar cuesta demasiado. Porque la disposición del ser humano es ser impaciente con Dios. Sara buscó la solución y le propuso a su esposo que concibiera el hijo con Agar. Cuando Ismael nació, sintieron que su plan fue garantizado y aprobado por Dios, cuando realmente no había sido aprobado. Pues no tenía parte en él. Eso fue una decisión humana, no fue decisión de Dios. No todos los que profesan su nombre y que enseñan en su nombre serán hallados faltos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a la siguiente imagen, Ezequiel 33, del 31 al 32. Dice: y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí
que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Qué triste. Pero hay personas que creen tener razón cuando están equivocadas. Proclaman que Cristo es su Señor y profesan hacer grandes cosas en su nombre, pero son obradores de iniquidad y no las ponen por obra. Abraham y Sara al final vieron el error de su proceder, pero mientras tanto Dios impuso su voluntad en ellos. Les permitió libertad perfecta para hacer lo que ellos creían era lo correcto, esperando con paciencia amorosa e infinita que la anciana pareja viniera al lugar donde estuvieran preparadas para la revelación de la verdad, necesitada para librarla de los procederes del antiguo pacto. Todo esto lo encontramos en Génesis 17, Génesis capítulo 17. Yo no puedo leer el capítulo completo aquí, pero se los dejo de tarea como siempre, para que amplíen el conocimiento que se le está dando aquí. Vamos a la siguiente imagen, vamos a leer unos pocos versículos de Génesis 17 y vamos a leer primero del 1 al 8. Como siempre está dividido en las imágenes. Era Abraham de edad como de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Te pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: siguiente imagen, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Siguiente, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa es la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y Abraham pensó que todas estas promesas eran por medio de Ismael. Este sentir fue destruido cuando Dios le anunció que Sara concebiría un hijo. Abraham ve, así se le mostró que los humanos somos incapaces de hacer planes que benefician la obra del Señor. Sus planes deben ser aceptados en su lugar. Vamos a la siguiente imagen, Génesis 17, 18. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijos? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Qué dura esta palabra, porque Abraham amaba a Ismael y él sabía que si no era parte del pacto, era contraria al pacto y que Ismael tal vez se iba a perder. Y él, con su corazón contrito y humillado, ¿qué le dice? Ojalá Ismael viva delante de ti. Qué duro es cuando tenemos hijos y nos damos cuenta que tal vez sean desechados. Y rogamos y suplicamos delante de Dios con nuestro corazón contrito y humillado: no te olvides de mis hijos, Padre, no te olvides de ellos. Como oró Abraham cuando le dijo eso a Dios. Ismael fue esperado durante mucho tiempo de su vejez. Abraham había estado preparándolo para la posición que ocuparía,
Pero Abraham confiaba en Dios, que Él era el dador de vida, que donde hay muerte, por lo tanto, Ismael no se iba a perder. La respuesta de Dios al clamor de Abraham fue libre de compromiso. Expresó que el pacto sería con Isaac, no con Ismael. Y Abraham debía despedir a Ismael. Qué duro para Abraham. Qué duro es cuando los hijos abandonan el hogar y van en pos de sus equivocaciones. Y van cometiendo errores y error sobre error. Y uno en su desesperación no sabe más que clamar al Señor y pedir por ellos. Vamos a la siguiente imagen. Génesis 17, del 19 al 21. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te darás luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, le bendeciré, y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz, por este tiempo el año que viene. Dios no se olvida de sus ovejitas descarriadas. Y esa es la fe que tenemos todos. Todos tenemos fe y esperanza de que si tenemos hijos descarriados, Dios con su misericordia los va a restaurar y los va a traer a su redil. ¿Por qué? Porque es un pacto que Él hizo con Abraham con respecto de Ismael. Aunque él no era el hijo de la promesa, pero tampoco Dios lo iba a desamparar. Vamos a Gálatas 4:30. Siguiente imagen dice: mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Tuvo que echar a Agar y tuvo que echar a Ismael con su corazón partido, pero hay que obedecer al Señor. En otras palabras, abandone el antiguo programa, pues sus planes de hombre no son los planes de Dios. Abraham vio el error de su pasado y alegremente entró en el nuevo pacto. Abandonó sus propias obras. El Señor estuvo libre para cumplir su promesa, pasando hacia Abraham y Sara al nuevo pacto, reconociendo a Dios como la fuente, a Cristo como el conectador y ellos mismos como receptores. Dios solamente bendice las obras que están bajo sus procederes. Dios no va a contestar las oraciones, porque de serlo así requeriría a Él ocupar la posición de ayudante. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo que es para mi beneficio, que es para mi vana manera de vivir, para cumplir una ilusión, un sueño que yo tengo y no está de acuerdo con los planes de Dios, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No contesta nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él no es nuestro ayudante. Él no es nuestro ayudante. Él es el hacedor del plan. Y en vez de seguirlo, suplicamos a Dios que nos siga. Los hombres, no Dios, son la cabeza en esta clase de sistema. Los caminos de Dios únicamente obran cuando el pueblo lo tiene en el corazón. Él no puede ser la cabeza de la iglesia, sino es la cabeza de los individuos que forman la iglesia. Un buen remanente comprenderá estos principios y abandonará todo camino de Babilonia. Cuando el Señor tenga semejante ejército, la obra será rápidamente terminada, pero no antes. Qué triste que es cuando queremos ser el hacedor del plan y el solucionador del problema.
perdóneme la palabra que voy a decir, pero hacemos 4 yeguadas. 4 yeguadas, burradas es lo que hacemos. Nos ponemos tercos como una mula y decimos: de aquí no camino hasta que me des lo que yo quiero. Y no es así. Y no es así. No es así. Hay personas que amamos con todo nuestro corazón y tal vez nos hemos puesto delante de Dios y le decimos: Señor, no camino más hasta que me cumplas esto que te estoy pidiendo. Y no estaba en el plan de Dios. Y nos duele y nos parte el alma porque amamos a esas personas y queremos la bendición para ellas. Pero hay que dejarlas ir y que el Señor se encargue de ellas, como se encargó de Ismael, como se encargó de Agar cuando estaba en el desierto y les dio agua de beber. Y les hizo la promesa que también iba a tener 12 príncipes y iban a salir de Ismael. Y que también iba a ser prosperado. Igual nosotros lo pedimos para nuestros hijos. Unos hechos bajo la promesa y otros no están hechos bajo la promesa. Pero al final de cuentas, Dios, con su infinita misericordia, Él quiere que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Y Dios oye nuestro clamor cuando nosotros le estamos pidiendo por un hijo descarriado. Porque Él nos ayuda siempre cuando nosotros hacemos las cosas con humildad y doblegamos nuestro corazón delante de ellos. Vamos a la siguiente imagen, Jeremías 51, del 6 al 10. Dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, que le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Siguiente imagen. Dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Déjala y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Todo eso lo dice Dios de Babilonia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir de Babilonia, salir, porque va a caer. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Debemos salir del antiguo pacto y entrar en el nuevo pacto. Salir del pacto en donde todas las cosas yo las hacía por mí mismo y me llenaba de orgullo, de soberbia, de vanidad, y dejar todo en manos de Dios, porque Él es el hacedor del plan y es el solucionador del problema. Vemos cualquier cantidad de personajes bíblicos que cometieron estos errores. Vemos el pueblo de Israel cuando transitaba por el desierto, cuando cumplía con sus propios planes y no con los planes de Dios, cuando demandaba de Dios que le solucionara sus problemas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Vimos los errores que cometió Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Vimos los problemas que tuvo Moisés cuando cuando estaba en Egipto y quiso solucionar el problema de acuerdo a su manera y mató al egipcio y tuvo que huir al desierto, en donde fue enseñado de acuerdo al plan de Dios, porque Dios lo que quiere es que aprendamos y desaprendamos. ¿Por qué?
porque lo que teníamos en nuestra cabeza no era nada bueno. Yo les digo a los muchachos, hay que quitar el disco duro viejo y poner un disco duro nuevo. Darle un delete y borrar toda la información que hay ahí, porque esa información era basura, se contaminó, se llenó de virus, se llenó de todo y está mala. Hay que ir borrando poquito a poco y metiendo información nueva, limpiando, saneando, quitando virus, quitando todo, como si fuera una computadora. Esa es nuestra mente. Pero las cosas nuevas que tenemos que poner son de acuerdo al plan de Dios, al nuevo pacto. Porque vamos así de gloria en gloria y de victoria en victoria para solucionar nuestros problemas, que de por sí todos estamos cargados de problemas, porque lo único que hemos hecho, perdóneme la expresión, es meter la pata, como la metió Abraham, como la metió Moisés, como la metió David, etcétera, etcétera, como la metió Jacob y los 12 de la tribu de Israel, todos, absolutamente todos, metemos la pata. Y Dios quiere que enmendemos nuestros procederes, pero que entremos en el reposo de Dios, del sábado de Dios. ¿Por qué? Porque es el día de descanso, en donde yo descanso de mis obras y le dedico las obras al Señor. Y el Señor viene y me da un plan para mi vida. Y aunque veamos todo oscuro, porque siempre el diablo viene a matar, a robar y a destruir, y viene a robar todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y aunque veamos oscuro, y aunque la gente nos diga loca, y aunque la gente nos diga estás equivocada, y tengamos presión por todos lados, no debemos abandonar el plan que Dios tiene en nuestras vidas. No lo debemos abandonar. Debemos seguir adelante juntamente con Él, para poder ser capacitados, para ser instruidos y para que Él se gloríe en nuestras vidas. Al final de cuentas, todo va a salir bien, porque al final de cuentas todo va a salir bien. Y entonces ahí decimos, gloria a Dios, valió la pena el sacrificio, valió la pena las lágrimas, valió la pena el sufrimiento, valió la pena doblar rodillas por ese hijo, por esa hija, que al final de cuentas enmendó sus caminos y siguió los caminos del Señor. Eso es lo que hay que hacer, por ese esposo, por el trabajo, por todos los problemas que nos acontecen. Dios siempre tiene una solución para nuestros problemas, porque Él es el hacedor del plan y el solucionador, y es la fuente también. Bueno, esto ha sido todo por este día. Dios me los bendiga a todos, que tengan una excelente semana, bendiciones para todos, y que sea un tema que nos haga pensar, recapacitar y enmendar. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos.